la invitación, el llamado a la invitación que hicimos. Agradecer la invitación que hicimos con este tema que es de actualidad. Nos acompaña el director del Departamento de Asuntos Jurídicos, el profesor Nelson Alarcón, quien nos va a dar un breve contexto de la coyuntura política de la CUT, actualidad en estos momentos, y ya volveremos en unos minutos con nuestra invitada y demás participantes. Gracias, profesor. Bueno, bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Un gusto saludarlos. Doctora Miriam, muchas gracias. A la doctora Alice, a Luisa, muchas gracias por continuar y apoyando estos espacios. Saludar a la doctora Stephanie Barreto, gracias, quien es nuestra panelista, nuestra invitada especial. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Saludar a cada uno de los compañeros y compañeras presentes en este evento tan importante que hemos retomado. Bueno, estoy acá en el aeropuerto, me disculpan si se corta. Bueno, salgo para un departamento para Yopal. Entonces, agradecerles por la asistencia a cada uno de los compañeros y compañeras presentes que nos están viendo y nos están escuchando. Iniciamos para este año nuestro webinar, el cual con este tema tan importante como lo es el tema eh, de nuevo decreto para el proceso de negociación, que es el 243 del 2024, y que esperamos avanzar en esto y poder despejar las diferentes dudas que se tienen con cada uno de los temas y los alcances del mismo decreto frente al proceso de negociación colectiva. Esperamos poder avanzar en estos procesos. eh, a la vez queremos hemos tomado la determinación y decisión conjuntamente desde el Departamento Jurídico de cambiar los webinars y dejarlos para todos los viernes a partir de la 1, como hoy se ha establecido. No se va a continuar los días martes por situaciones que se cruzaba con diferentes actividades Espérame, y ya inicié, con la espérame. oficialidad de la convocatoria del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, por eso hemos tomado la decisión que se realizarán todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Yo no quiero extenderme más, creo que el tema es bastante interesante y menos quitarle el tiempo a la doctora Stephanie. Entonces, dejo ahí en este primer inicio y bienvenidas y bienvenidos. Bueno, saludar a la compañera Lina, que la veo ahí juiciosa. Linita, un saludo cordial y fraternal. Entonces, compañeras y compañeros, para que podamos dar inicio, doctora Miriam, doctora Alice, y gracias, doctora. Darle el agradecimiento a la doctora Stephanie por acompañarnos acá en este webinar. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, compañero Nelson. Muy buenas tardes para todos y todas. Para los que no me conocen, mi nombre es Alice Telles, soy abogada, hago parte del equipo jurídico de la CUT Nacional. El día de hoy, muy felices todos acá en el equipo porque damos reapertura a nuestros webinars jurídicos que, como lo mencionó nuestro director de equipo jurídico, habían estado suspendidos por unos temas logísticos aquí en la central. En primera medida, saludarlos, manifestarles el sentimiento de felicidad que tenemos por la audiencia del día de hoy. Sabemos que el tema que se va a tratar el día de hoy, todos y todas lo estábamos esperando. Es un tema de gran importancia para el movimiento sindical y quisimos traerles a una, una persona amiga de los trabajadores, una cara conocida. Yo creo que de gran parte de los asistentes reconocen a la doctora Stephanie Barreto y toda su trayectoria y trabajo con los sindicatos y pues el trabajo también que realizó en esta central. Sin más preámbulo,
paso a presentar a nuestra panelista el día de hoy, nuestra compañera de trabajo y amiga, Stephanie Barreto, abogada laboralista en temas de derecho colectiva, ya desde varios años, integrante de la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo del Ministerio del Trabajo, ex integrante del equipo jurídico de la CUT. Stephanie, bienvenida, muy felices de tenerte aquí con nosotros el día de hoy. El micrófono es tuyo. Le quiero pedir el favor a nuestros asistentes que si tienen alguna duda, por favor vayan levantando la mano, que al final de la presentación de la doctora les estaremos dando el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, Alice y Miriam, por la invitación. Un saludo muy especial para nuestros ejecutivos Nelson, Lina, veo que también estás conectada. Se ve otro ejecutivo por ahí presente. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, siempre prestos a acompañar los escenarios de la Central Unitaria de Trabajadores y de los trabajadores en general que requieran estos acompañamientos. Por supuesto, pues fui varios años integrante de este equipo jurídico que hoy me invita, entonces con el corazón también asisto a este evento y muy contenta de retornar a estos espacios, a estar con ustedes en este diálogo. Quiero transmitir unas diapositivas solo por más como por guía, que la idea es hacer una cosa muy conversada, de clarificar de pronto de cuál es el principal espíritu, ánimo, propósito de este decreto de negociación colectiva del sector público que hoy tiene a todo el país y desde hace ya más o menos un mes y medio a todo el sector público que está en el escenario de negociación colectiva, pues traduciéndolo, masticándolo, entendiéndolo para desarrollarlo, pero también un poco además de cuál fue ese espíritu, ese propósito de ese decreto, compartirles algunas respuestas que seguramente puede ser importante para las negociaciones que vienen desarrollando. Entonces voy a abrir las diapositivas y procedo a proyectar, ya lo logré, sí, listo. Creo que ya ven mi pantalla. Entonces, ¿Qué pasó? ¿Qué quiere, Mónica? A nuestros trabajadores y trabajadoras que nos acompañan hoy, seguramente con muchas preguntas e interés sobre este tema. Esta es una apertura que me gusta hacer tanto con trabajadores como con entidades públicas. Y es una invitación a que nuestro decreto se vea desde el derecho constitucional y desde los estándares internacionales del trabajo. No es posible leer, interpretar y aplicar este decreto sin tener presente elementos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se empieza a hablar de la libertad sindical, sin tener presentes convenios 87, 98, 151, 154, especialmente estos dos, y de hecho invitamos a entidades públicas y a trabajadores que hoy nos estén viendo que traten de leer, interpretar y desarrollar el decreto 243 de negociación colectiva a la luz de estos convenios, porque de lo contrario vamos a tener a veces lecturas restrictivas y siempre este decreto, como han dicho nuestros delegados, nuestros representantes de la entidad, este decreto se debe leer de manera progresiva en términos del principio de favorabilidad hacia los trabajadores y también respetando el principio de voluntad de las partes. Entonces son dos principios fundamentales para el ejercicio y desarrollo de este decreto y que precisamente se marca esta pauta desde estos convenios internacionales. Además, otro elemento, otro estándar internacional sumamente importante para esta lectura, para el desarrollo de este decreto, es la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 27 del 2021. Este es siempre les digo a la gente, si no la han leído, a revisársela este fin de semana, porque esta es una opinión consultiva muy bonita, fresca, de hace apenas 3 años, un poco menos de 3 años, donde la Corte reconoce el escenario fundamental de la libertad sindical y cómo además la negociación colectiva y el derecho de huelga pues no son derechos ahí aparte, sino son parte fundamental del desarrollo del derecho a la libertad sindical. Entonces, también recomendarles, porque esta opinión consultiva pues también habla, exhorta y desarrolla la negociación colectiva en el sector público además. Y digamos que cuando hablamos de cuáles son las principales apuestas de este decreto,
a partir del momento en que nace, que recordemos, fue un decreto que nace a partir de la Comisión de Temas Públicos, de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, pero además de eso se publica en enero 16, memoria no me falla, para comentarios ciudadanos. Esto estuvo más o menos 20 días, un poco más, publicados. Se recibieron casi 40 documentos ciudadanos con aportes, varios de estos se incorporaron, varios de estos se tuvieron en cuenta, y además se publicó una matriz donde dice cuáles se tuvieron en cuenta y cuáles no. Es una matriz que está publicada en la página del Ministerio del Trabajo. Ahí pueden ver todos los comentarios ciudadanos y cuáles fueron un poco las respuestas a estos. Este decreto tiene 3 elementos bien importantes. Bueno, acá menciono 2. Uno, como es el de la unidad sindical, y el segundo, la negociación colectiva multinivel. Esta negociación colectiva multinivel es un tema que es un elemento fundamental que no se tenía en la negociación colectiva del sector público hasta el decreto 160, ¿cierto? Entonces solamente se posibilitaba la presentación de pliegos por entidades, únicamente el Estado, entonces la nación sí negociaba, la nación con las centrales y federaciones sindicales que presentaran el correspondiente pliego en el nivel nacional, y se desarrollaba esta negociación de orden nacional en una estructura multinivel. Pero además de eso, no teníamos una estructura que permitiera a los sectores en las regiones o a los territorios desarrollar de manera más macro estas negociaciones. Pues hoy este decreto lo posibilita y creemos que es un gran avance, un gran salto para el fortalecimiento no solo del movimiento sindical, sino para el fortalecimiento de la negociación colectiva en un país que tiene, digamos, una alta diversidad de sindicatos, casi 12.500 sindicatos, lo cual puede ser negativo, pero que tiene una tasa de sindicalización aún muy baja y una extensión de la aplicación de la convención colectiva, del acuerdo colectivo, también baja, lo cual también esperamos que este decreto permita fortalecer. Y lo segundo, pues por supuesto, una invitación a la unidad sindical en términos de un solo pliego, una sola comisión negociadora, un solo acuerdo, una sola mesa pues de desarrollo de negociación estatal, o más que una sola mesa, una sola negociación y un solo acuerdo colectivo. Eso se traduce también a partir, cuando hablamos de uno solo y cómo funge el factor de representatividad en ello, de la recomendación 159 de la OIT. Esto, digamos que, y acá les voy entonces a empezar a compartir respuestas de preguntas que nos han llegado, que es bueno aquí dialogarlas con ustedes. Cuando hablamos acerca de hacia quiénes tiene efectos, hacia quiénes, un segundito. Cuando hablamos de... Ya, verá que hubo una pequeña interrupción. Cuando hablamos acerca de a qué trabajadores impacta o tiene efectos o cobija este decreto, un poco en ese sentido el decreto no genera unos cambios, ¿cierto? Hay unos derechos hacia los empleados públicos, hay unos derechos de reconocimiento con unas excepciones. Entonces se menciona que con excepción de los trabajadores oficiales, con excepción de los trabajadores de fuerzas policiales, militares y demás, pero hay un lapsus, y lo quiero leer de manera muy tácita, clara, explícita casi, cuando en el 22242 se dice que los empleados públicos, con excepción de los empleados públicos que desempeñen los niveles directivo y asesor. Y entonces aquí nos llegaron 2 casos muy interesantes, como fue el de asesores de carrera, no de libre nombramiento y remoción, sino asesores de carrera, y el de docentes hora cátedra, que si bien es cierto no están reconocidos como empleados públicos, docentes universitarios, instituciones de educación superior públicas, si bien es cierto no están en la categoría de empleados públicos explícitamente hablando, pues han sido reconocidos por distintas sentencias como servidores públicos en desarrollo de una actividad para el Estado, con una vinculación reglamentaria y legal, como los actos administrativos por medio de los cuales se nombran. Ellos no son de contrato laboral ni nada de estas formas del orden privado. Entonces, esas 2 inquietudes, por ejemplo, nos permitió, vía respuestas que también se ha dado a la ciudadanía en general, decir, ojo, ¿qué es lo importante aquí? Y aquí muy interesante el convenio 151 de la OIT y 154, donde define empleados públicos como aquel que presta sus labores
a la administración pública. Entonces eso nos permitió enlazarlo con alguna jurisprudencia y aclarar que lo que quiere decir el decreto en este sentido es que de manera excepcional aquellos que estén por libre nombramiento y remoción, ¿cierto?, no estarán cobijados, pero al no estar dentro de las excepciones, pues estos servidores públicos que tienen una vinculación legal y reglamentaria con el Estado, o estos asesores de carrera que son vinculados por mérito, no están dentro de las excepciones, luego son servidores del Estado a quienes se les debe extender y cobijar este decreto 243 del 2024. Eso como un primer factor muy importante de a quienes cobija y a quienes no, para contarles un par de casos que fueron muy interesantes sobre la aplicación hacia quienes va este decreto 243. Recordemos, ya más allá de la aplicación, recordemos que este decreto entra el 29 de febrero. Eso fue una duda que hoy parece sencilla, pero recién salió, surgieron muchas dudas. Entonces yo presenté el pliego, pero no había instalado mesa de negociación. ¿Qué me corresponde hacer? Bueno, no lograron, no habían instalado mesa de negociación, luego el conflicto no había iniciado, solamente estaban radicados los pliegos, luego en este sentido corresponde atender de ahí en adelante, desde el 29 de febrero, todo lo relacionado, la aplicación en desarrollo de la negociación colectiva con el decreto 243 del 2024. Y para avanzar en lo que es la discusión de la unificación de pliegos y demás, para donde ya vamos, solo recordarles de manera muy breve esta sentencia en términos de los permisos sindicales, su necesidad, su proporcionalidad, su razonabilidad, digamos, como elementos importantes para todo lo que van a desarrollar o vienen desarrollando sobre las garantías sindicales. Y esta otra, igual esa diapositiva las dejamos, como 3 sentencias importantes en ese sentido. Y finalmente, la gran novedad, y con esto empecé, o bueno, uno de nuestros grandes elementos o importantes de este decreto, y con esto empecé cuando iniciamos el diálogo, es que empezamos a hablar de ámbitos. Y en muchos lados nos han dicho, pero ¿cómo leo el ámbito? ¿Cómo lo entiendo? ¿Soy singular? ¿Somos sectorial? ¿Somos territorial? ¿Hacia dónde debemos converger? ¿Sí? Comparecer como en qué ámbito debemos plantearlo. Esa fue una de las primeras interrogantes que de muchas organizaciones sindicales nos llegaron y de muchas entidades públicas también, a lo que tratamos de dar una explicación muy, pues, muy desde lo natural, desde lo explícito. Y es que en el singular, repito, aunque hoy parezca obvio todavía en estos escenarios, hay confusión de cómo se debe abordar. Singular será aquella mesa que ante la cual el pliego que las organizaciones presentan solamente esté dirigido a tocar temas propios de esa entidad. No del sector, no de las diversidades temas de política pública de esas instituciones hacia otros lados, no, de esa única entidad y de lo que competa a los trabajadores solo de esa entidad. Y por supuesto, pues presentarlo ante la cabeza del sector, la cabeza de entidad que tenga la competencia de su resolución. Esa será mesa singular. ¿Quiénes participarán en ese ámbito singular? Y dice el decreto, todos los sindicatos de primer grado. ¿Y qué dice el código de primer grado? Porque eso fue lamentablemente el cuadrito, un error de redacción que por supuesto nos excusamos. El cuadro del decreto dice sindicato de base, ahí debía decir sindicatos de primer grado. Pero todo el resto del decreto, si usted lo revisa, todo el resto del decreto por todos lados dice ámbito singular, sindicatos de primer grado, es decir, no hay confusión legal en ello, y lo que hemos dicho es, lea el decreto de manera integral, no solamente la frase que se expresa en el cuadro, y de manera integral se reconoce que los que pueden participar en esa negociación de ámbito singular son todas las organizaciones sindicales de primer grado. Ahí en ese ejercicio, el desarrollo de la negociación sindical de primer grado, 2 elementos fundamentales. La esencia misma del decreto en el artículo 22249 dice que la composición y la conformación, y esto para todos los ámbitos, contémoslo acá para quedarnos un ratito en el ámbito singular, pero esto para todos los ámbitos. El 22249 dice que la conformación de la comisión negociadora tiene unos límites, ¿cierto? Unos límites máximos de negociadores, pero el cómo la conformen las organizaciones que están compareciendo con sus pliegos es un tema de autonomía de ellos.
Esa es la primera parte. Ustedes de manera autónoma que van a concurrir con sus pliegos, determinen cómo se quieren organizar, cómo quieren que sean esos 10 para el caso del ámbito singular, cómo quieren componer esos 10 y sus 2 asesores de la comisión unificada sindical. Terminarlo en su libertad. Distinto es que llegue, digamos, el periodo, digo, 31 de marzo, el periodo que se da adicional, que ya voy a hablar un poco de esto, se hizo todo el ejercicio y la organización o las organizaciones no se pusieron de acuerdo. Bueno, en ese caso, entonces sí, dice el decreto, aplicamos el 222.411 y les dice la tablita ya unas cosas muy concretas, pero solo si no se han puesto de acuerdo previamente. Y para el caso de la singular que nos dice esa tablita del 222.411 del decreto, nos dice, tendrán, digamos, las organizaciones sindicales un delegado por cada 25 hasta máximo 6. Es decir, si la organización sindical de base, de industria, de gremio, cualquiera sea, tiene 500, 600, 1000 o los que sea, no podrá sino tener hasta máximo 6 representantes. Si la organización sindical tiene 60, ¿cuántos tendrá? Tendrá derecho a 2 representantes. ¿Cómo se debe contar? En orden decreciente. Empezamos con la organización sindical que más tiene, la que le sigue y así sucesivamente para determinar esos 10 negociadores en el caso del ámbito singular. Hay un detalle importante ahí que también hemos tenido que clarificar en algunas respuestas ciudadanas, y es que el decreto no puede hacer una modificación constitucional. En ese sentido, cuando le decimos que 1 por cada 25, debe entenderse la diferencia entre un sindicato de industria y un sindicato de industria gremio y un sindicato de base por otro lado. Entonces el sindicato de base, pues como lo ha determinado la ley, la norma, tiene todos sus afiliados allí y tendrá que tener mínimo 25 para su existencia. Pero el sindicato de industria y de gremio no está obligado a tener todos sus 25 mínimo allí, porque es un sindicato que va más allá de la entidad, va más allá de la empresa, es un sindicato que por sus características puede afiliar diversas entidades y de diferentes entidades según la profesión, si no es un sindicato de gremio, ¿cierto? Entonces, ahí que hemos dicho, que le hemos planteado, que le hemos aclarado a las organizaciones y a las entidades. Estos sindicatos de industria y de gremio, para que participen tanto en la unificación del pliego como en la comisión negociadora, no se les tiene por qué exigir que tengan mínimo 25 en la entidad, que comparezcan, que sean un sindicato de gremio y de industria y pues que hayan, ¿cierto?, cumplido con el resto de requisitos de comparecencia. ¿Cómo se aplicará ya su participación representativa en la comisión? Ya es un tema de orden decreciente, del que más tiene al que menos tiene. Pero yo les ponía el ejemplo entonces en algunas entidades donde tenemos el caso de 2 o 3 sindicatos de industria y de gremio, que uno tiene 40, el otro tiene 20, el otro tiene 15, y no los iban a dejar participar, y alcanzaba, o sea, los números les daba, y no los iban a dejar participar porque tenía menos de 25, no tienen derecho a participar. Entonces, proporcionalmente, cada uno tuvo su delegado en la comisión negociadora del ámbito singular. Esas son claridades importantes, digamos, como para ese desarrollo que ustedes están teniendo. En el ámbito sectorial, por otro lado, hay 2 particularidades que definen lo que es una mesa sectorial, y en esto muy importante porque ha habido algunas confusiones. En el ámbito singular concurre o sucede que los pliegos que se presentan están dirigidos a que representan a trabajadores de varias entidades de un mismo sector. ¿Eso qué significa, Stephanie? Eso significa que, supongamos, lo presenta una entidad de un tema de transporte y una entidad de medio ambiente. No tiene nada que ver. Lo presenta los hospitales de Bogotá, un instituto de salud de algún tema del distrito, los trabajadores de la Secretaría de Salud de Bogotá. Todos, aunque son de entidades distintas, convergen o coinciden en que son todos del sector salud de Bogotá. Entonces, allí estaremos ante una mesa sectorial, por ejemplo, del sector salud, que podría abrirse en alguno de los distritos de las ciudades o de los departamentos del país. Ese es el caso de las mesas sectoriales y permite precisamente uno de los temas que decimos que hasta ahora no se facilitaba antes de este decreto, y es poder negociar
a mayor nivel de lo que es una sola entidad, no solo por hospital, no solo por este instituto de salud, sino en el nivel macro, bien sea a nivel distrital o a nivel nacional. Y finalmente, bueno, el nivel territorial, ¿qué es lo que coincide ahí? Que todos son del mismo municipio, que todos son de la misma ciudad o del mismo departamento, instituciones que consideren presentar pliegos no de las particularidades de su entidad, para eso está el ámbito singular, sino que consideren que presenta una serie de puntos que le compete la decisión al orden territorial y que regirá o se extenderá pues para todas las entidades del distrito de la ciudad de la cual se estén presentando. Y finalmente, pues la negociación de ámbito nacional, que es la que tiene como menos dificultades. En eso, digamos que el decreto clarifica que el número de participantes allí por cada uno de los ámbitos nos dice entonces son de 10, de 20, de 25 para el caso de la sectorial y es de 40 para el caso de la nacional. Y por supuesto, pues al unificar, tienen sus dos negociadores por la correspondiente mesa que unifique pliego y que unifique su comisión negociadora. Ojo, y no nos han preguntado, si yo no estoy de acuerdo en que se unifique, en unificarme, ¿pueden llevarse mi pliego si yo no estoy de acuerdo en unificarme? No, lo que se unifica en esa comisión negociadora son los pliegos que todas las organizaciones hayan determinado unificar y pues con la comisión de personas representantes que ellos hayan determinado. Stephanie, una vez unificado el pliego, tenemos que volverlo a llevar a asamblea para ratificarlo. Ojo, el decreto que dice, el decreto dice que los negociadores debían estar investidos pues para todas estas labores y así lo hacen las asambleas normalmente cuando aprueban pliegos y cuando aprueban comisiones en sus respectivas asambleas pues le dan plenos poderes a sus negociadores para que desarrollen todo lo que tienen que desarrollar. Y en ese ejercicio una de las cosas que han tenido que desarrollar es la unificación de sus pliegos, así que seguramente, salvo que algo muy específico pues digan los estatutos o los trabajadores en su autonomía, estos pliegos unificados no tendrían por qué llevarse nuevamente ratificación porque son sus negociadores ya investidos de plenos poderes quienes han hecho este ejercicio de unificación. Sé que no tendrían por qué llevarse nuevamente ratificación y demás, además también para que ustedes no pierdan esos tiempos y puedan avanzar en su proceso de negociación. Repito, salvo que algo contrario por temas de autonomía, pues diga sus organizaciones y demás. En ese proceso de unificación también es muy importante recordar que se tenía hasta el 31 de enero para dicha unificación, pero si hasta ese momento, 31 de enero, las organizaciones sindicales no se unificaron, bien podía la entidad, y así lo dice el decreto, extenderles 5 días hábiles, darles 5 días hábiles para que vuelvan y se reúnan, tiempo durante el cual la entidad les debe facilitar logística, las cosas que más esté a su alcance y que pueda facilitarles para que se reúnan y se citen. Un tema muy importante, esos actos o ejercicios de unificación de verdad deben darse. No debe darse por sentado de que yo ya voy con mi pliego y chao y que los demás resuelvan. No, de verdad, y es una invitación muy respetuosa y fraterna a que las organizaciones sindicales hagan un ejercicio real, efectivo, de sentarse, analizar los pliegos, intentar unirse, intentar ir en unidad. Esto es un ejercicio de verdad de cohesión y de unidad muy interesante en el que se retan las organizaciones sindicales. A veces, y nos decían algunas, nosotros creíamos que nuestros pliegos eran súper distintos al comienzo, no nos íbamos a unificar y leyendo los pliegos nos dimos cuenta que eran muy parecidos y que pudimos poner capítulos y llevar los puntos de todos sin que se repitieran, haciendo de verdad la construcción de unidad de pliego y pudieron unificarse y llevar el pliego de todos. Entonces, hacer los ejercicios y actos de unificación de manera transparente, cohesionada, organizada, pues seguramente les va a permitir ese ejercicio. Si pasados esos 5 días hábiles se unifican, presentan a la administración su pliego unificado diciendo quiénes son sus negociadores, diciendo quiénes son sus asesores y bueno, y a partir de eso entonces la administración les citará en un término pues que no debe superar lo de los 2 días hábiles que habla el decreto para que se sienten a la correspondiente instalación. Stephanie, ¿qué pasa si no logramos unificarnos? Mire, nosotros, el decreto no lo dice incluso, no dice dele más tiempo. En algunos casos, algunas entidades han tomado la decisión de darles 5 días adicionales, que intenten unificar, que vuelvan a revisar el tema, pero pues
digamos que en últimas, si no se logran unificar las organizaciones en un solo pliego, en una sola comisión negociadora, digamos que todas siguen por aparte, o que se han unificado parcialmente, unos en un lado, otros en otro, lo que indica el decreto, también por un factor de representatividad, por un factor que, como les decía, la recomendación 159 de la OIT tiene presente. Y, permítanme, ahorita para cerrar, teníamos. Lo tienen presente y demás, que apenas los lapsos aquí que nos interrumpen. En ese tiempo, durante el cual no se han unificado, se da un tiempo en el cual lo que la administración procede a hacer o puede hacer es citar a instalación y negociación con las organizaciones que para ese momento, si no han logrado la unificación, representen o lleven consigo el pliego que represente a la mayor cantidad de empleados públicos afiliados en ese ámbito. Entonces, si por un lado se unificaron 2, y por otro lado se unificaron 3, a la final no es numéricamente cuántas organizaciones se unifiquen el pliego, sino las que representen la mayor cantidad de empleados para esa instancia, ámbito, bien sea sectorial, territorial, singular o en el ámbito nacional, como también podría suceder. Entonces, hasta ahí el proceso de unificación, hasta ahí el proceso de desarrollo un poco de esta primera fase. A partir de digamos, de cuando se sienten y de que inicia el proceso de negociación, lo importante será el tema del diálogo de las garantías sindicales. Los cronogramas no son impuestos por nadie. Realmente este decreto lo que invita es un tema de eficiencia, de eficacia, de transparencia, de que esas condiciones se hablen entre las partes, se determinen de común acuerdo, que no se impongan el uno al otro, pero también que se haga de manera eficiente, efectiva, ágil y consciente con la importancia de los términos de la negociación. Y asimismo, pues los temas de cronograma, de tiempos, de permisos sindicales. Muy importante, y eso lo menciona el decreto en términos de cuántas actas se deben suscribir, muy importante que en el acta de inicio ustedes determinen cómo van a contar los días de negociación. A veces no se deja de manera escrita, de manera tácita o expresa en ese ejercicio de acta, y al finalizar hay dudas, hay ambigüedades de lectura, y eso dificulta si al final el conflicto no se está desarrollando de manera adecuada. Entonces, en ese sentido, una recomendación también muy importante es que en ese acto ustedes determinen y lo digan así: no, los días de negociación se van a contar los días efectivamente negociados, o todos los días de corrido, independientemente que esos días no nos hubiésemos sentado, días hábiles, calendario de lunes a sábado, de lunes a viernes, que ustedes puedan tener también esa especificidad allí en su acta. Esto es, digamos, un poco un barrido en cuanto a las reglas de comparecencia a la negociación, y ahí me devuelvo un poquito. Cuando, recordemos que el decreto nos dice, tenemos que llegar o concurrir, aparte del pliego y el pliego en unidad, con unos certificados. Uno de esos certificados es expedido por la organización sindical, que dice: mire, yo en ese ámbito, en esa entidad o a nivel sector o a nivel territorio, tengo tantos afiliados y lo suscribo de acá y lo certifico y lo digo. ¿Por qué? Y nos han preguntado un poco como, y bueno, y entonces nos toca creer la organización sindical. Sí, este decreto en ese sentido invita a la veracidad, a creer, a la confiabilidad a la organización sindical de lo que está certificando, pero también, por supuesto, a la transparencia de la organización de que lo que certifique realmente es, porque pues también el decreto dice, si no se certifica lo que es, pues se está presto a cualquier acción penal que cualquier persona, cualquiera de las partes pueda iniciar contra esa organización que no está certificando lo que realmente es. Mientras que durante 2023 el Ministerio del Trabajo adelanta las acciones para sacar avante el próximo censo sindical, que esperamos pues en el transcurso del año vaya tomando forma y podamos informar más al respecto. Solamente acá decir que ahí hay otro requisito, y es el registro sindical. Se dice, entonces, cuando se presenta el pliego, se remitirá copia al Ministerio del Trabajo, entidad que emitirá el correspondiente o los correspondientes registros sindicales. Ahí tenemos una dificultad, lamentablemente no se ha logrado reaccionar en tiempo real para emitir estos registros sindicales. Hemos hecho diferentes envíos para que se puedan
suministrar a tiempo esos registros sindicales. Estamos muy abiertos, las colegas de la central tienen mi correo electrónico, mi teléfono. Si hay registros sindicales que estén obstaculizando el desarrollo de la mesa, háganoslo saber y hacemos lo posible, ¿cierto?, para emitirlos, para sacarlos avante. Es muy importante que las negociaciones no se frenen por esto. Hay otros certificados que están aquí indicados en el decreto que se deben expedir para constar la comparecencia sindical. Ojalá puedan avanzar y que el registro no sea causal de obstaculización, pero si por cualquier motivo se exige de manera plena y concreta la existencia de este registro para que avance, no lo hacen saber para ver cómo resolvemos también desde esa óptica. Dicho esto, de los requisitos de comparecencia, ¿cierto?, en unidad de pliego, en unidad de comisión, con los respectivos certificados, pues no nos queda más que decir que el otro no tiene modificación de los 20 días y 20 días hábiles en que debe cursar la negociación colectiva. Quisiera un poco más escuchar, a partir de lo que hemos expuesto por parte de ustedes, qué otras preguntas pueden existir, qué otras claridades de pronto creen que sería importante que podamos dar, hasta donde nos sea posible. Lo que no, pues tomaremos nota y lo llevaremos a nuestros jefes, a nuestras áreas, para que también se revise. Pero aquí estoy entonces pues para escuchar sus inquietudes. Hemos estado pues también atendiendo dudas de entidades y de sindicatos de varias ciudades. A varias negociaciones ya han avanzado, DIAN, en varios departamentos, varios sindicatos. Entonces, bueno, aquí muy atentos. Escucho. Gracias, Stephanie. Voy a proceder a leer algunas preguntas que tenemos en el chat, las que no han sido respondidas en el transcurso de esta intervención. Entonces, dice, si la administración tiene en su poder toda la información de la entidad, tiene a su disposición cualquier funcionario que le suministre información, ¿bajo qué argumento se puede negar a la comisión negociadora de los sindicatos tener afiliados de apoyo? ¿No hay posibilidad de suplentes? Afiliados, no entiendo los afiliados de apoyo, no, el decreto no estipuló suplencias. Hemos sabido que en algunos casos lo que han hecho es que han articulado una comisión rotativa. Entonces, la CAR, entendemos que es algo así, si alguien de la CAR me corrige, pero entendemos por las consultas que nos elevaron y que estuvimos revisando con otro colega, en la CAR se determinaron los 10 negociadores, pero también determinaron para ciertas etapas. Entonces, cuando vayan a hablar de bienestar o cuando fueran a hablar de otro tema, habían 2 que se retiraban y otros 2 que llegaban por su experticia. Fue un poco la forma rotativa que adoptaron, pero el decreto no contempló suplencias. No sé si es lo que el compañero plantea. Dice, el decreto, que si el decreto 243 regula los permisos sindicales. Me imagino yo que la comisión negociadora. Los permisos sindicales, digamos, ahí hay que recordar, el decreto habla de dar plenas garantías. Adicional está el decreto 344, que habla de permisos sindicales, y sí les recomendamos en la comisión, como dice la doc Alice, en la comisión estipular cómo van a ser esos permisos, que sea lo más garantista posible en términos de que, claro, no obstaculicemos funciones de la entidad, pero también sean los con permisos pertinentes para que los sindicatos pues puedan reunirse, acordar sus puntos, revisar los temas y demás. Y adicional a esto, pues discúlpame, Stephanie, la recomendación a las comisiones negociadoras es que en la instalación de la mesa de negociación se pacten todas estas garantías sindicales para que gocen de estos permisos sindicales la comisión negociadora. Correcto, sí, Alice, correcto. Vamos a ver, buenas tardes. Las dificultades son que el decreto regula solo una parte, que son los sindicatos, y las administraciones y sus jurídicos están interpretando el decreto a su amaño. En cuanto a los negociadores y asesores, se exige a las organizaciones que deben regirse según la tabla de representación, pero las administraciones llegan con 20 negociadores y 6 asesores. Bueno, eso es una realidad. No nos ha llegado consultas al respecto.
Efectivamente, el decreto no pone un monto límite, pero lo que hemos aconsejado a varias entidades que nos han preguntado es que lo hagan proporcional. Les hemos dicho, bueno, si ellos son 10, bueno, si usted necesita 12 por exceso, pues bueno, pero lo ideal es que lleven de manera proporcional. Repito, no lo dice el decreto, pero lo hemos recomendado así. Si hay inconvenientes demasiado extremos, háganoslo conocer, a ver qué podemos dialogar con las entidades. Claro, es una autonomía de ellos, pero pues también es una invitación a las entidades a que seamos racionales, ¿cierto? Estamos pidiendo racionalidad de representantes de las organizaciones sindicales, pues también seamos racionales como entidades a la hora de nuestro, de hacer este nivel, claro, por supuesto. Bueno, espera. Sí. Lo del pliego ya se resolvió. Voy a darle el uso de la palabra a Paola de Sintradane, que tiene la manito levantada. Paola. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Sí, básicamente nosotros en Sintradane hemos tenido con esta nuestra quinta negociación. En esta, pues obviamente, con este nuevo decreto, tenemos 2 organizaciones sindicales y llegamos al acuerdo, es decir, cumplimos con todos los requisitos de comparecencia, llegamos a la mesa con un pliego unificado y con una comisión unificada de 3 funcionarios o 3 negociadores de la otra organización sindical y 7 nuestra porque somos mayoritarios. Resulta que en el ejercicio, nosotros, y es el contexto que quise dar, cuando usted se sienta a negociar por experiencia, la administración, si vamos a negociar de seguridad y salud en el trabajo, tiene toda la información del DANE. Tiene toda la información de los funcionarios, horarios, quejas, todo. A nosotros como sindicato nos toca buscar la información porque, vamos a decir, la realidad es que generalmente se pide, pero no llega a tiempo. Y por eso generalmente nosotros tenemos una comisión más grande. Es decir, en este momento nosotros elegimos a 14 personas para participar en el proceso de negociación, siendo conscientes de que son solo 7 los nuestros. Es decir, en la mesa de negociación van a haber 7 nuestros, pero requerimos a los otros 7 para que investiguen, para que nos bajen documentos, para que estimulen a las bases, para todo el resto de actividades sindicales. ¿Qué es lo que pasa en nuestra organización sindical o en nuestra entidad? Que el DANE insiste en que hasta que yo no le dé 7 nombres, no me da permiso sindical y no nos ha dado permiso sindical ninguno para asistir a la mesa. Cuando le hemos reiterado de todas las maneras que efectivamente son 7, le mandamos una lista de esos 14 haciendo lo que ustedes acaban de decir, es decir, que van a ser rotativos, que nosotros vamos a poner solo 7, pero que los 14 son necesarios para ejercer nuestra negociación colectiva bajo nuestra autonomía sindical. Hay personas que son de territorios y pues el día que hablemos sobre territorios se van a sentar ellos en la mesa. Y el día que hablemos de otros temas, pues los expertos negociadores de esos temas se sentarán. Pero insisten y es la hora en que no hemos podido instalar mesa porque nos niegan los permisos. Así los permisos los hayamos pedido, no para la mesa de negociación, sino para ejercer el ejercicio sindical. Pedimos 14 permisos y nos lo están negando y no hemos podido sentarnos a negociar. Quiero saber, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que es que nosotros tenemos que entrar en desventaja con la administración donde ellos tienen toda la información y tienen todos los funcionarios a su disposición cuando así lo requieren y nosotros solamente 7 y si uno se enferma? Y si uno no puede participar porque está en otra actividad como por ejemplo comisión de personal, ahí entonces, ¿qué pasa? ¿Realmente no nos están violando el derecho? Cuando, hasta donde entiendo, el 243 no regula los permisos sindicales. Y creo yo que en una organización de más de 260 afiliados, tener 14 en el ejercicio de la negociación, independientemente de qué rol participen, no es abusar de la norma. Agradezco su opinión. Si quieres, compilamos unas 2, o sea, otra, y qué chévere que esté lo del Daniel. Listo, gracias. Henry Torres Castro. Hay 4 manitos levantadas. ¿Podemos escucharlos a todos, Estefa? Y listo. Entonces, Dale, Henry, William y Sintra Geográfico, ¿vale? Bueno, gracias. Paola, te agradezco que bajes la manito. Gracias, Entonces, compañera. Muy buenas tardes.
Tenemos múltiples quejas. Nosotros somos una organización que tiene 68 contralorías, entre esas la general, venimos negociando, hemos atendido ¿Dónde, demandas perdón, contra compañero, nuestros que no acuerdos te entendí? ¿En dónde? en contralorías, en órganos de Ah, control. ya, listo. Tenemos pues una cantidad de experiencia en temas, estamos siendo demandados recientemente sobre acuerdos, hemos tenido temas con SECOID, pero finalmente el decreto nos ha parecido una total improvisación en algunos aspectos, no desconocemos las bondades de organización que se quisieron y fundamentalmente pues como abogados y como tema de servidores públicos pues tenemos claro que una cosa es lo que uno puede interpretar y otro lo que dice la ley. Nos vimos abocados en el tema principalmente de la Contraloría General a quedar por fuera de la negociación, porque el decreto si bien contempla a los sindicatos de primer grado, en la manera expresa cuando habló de la mesa singular solo se refirió a los de base. Pero bueno, en el trabajo avanzamos, logramos tener ya un pliego unificado, ya instalamos mesa, ya logramos tener un consenso para los 10 sindicatos, no todos van a poder estar negociando, pero sí una mayoría que logró definirse porque venimos trabajando en unidad. En las otras tenemos problemas, donde hay varios sindicatos han incluso denunciado pues, que Adecol es un sindicato de industria que por ende en el singular no puede. Digamos, ese es un tema que sería bueno conversarlo directamente con ustedes porque ya le escribimos a la ministra por esos temas, pero me resulta una duda bien compleja en uno de los temas y es la imposibilidad que dejó el decreto de negociar incrementos salariales en los territorios. ¿Qué le dijimos en el documento? Primero que la constitución política le asignó a las asambleas, le asignó a los gobernadores, a los alcaldes y a los consejos de manera expresa la designación salarial. Y eso quedó chueco en este decreto. Nosotros que hemos venido negociando en pliegos nacionales y acompañando los procesos porque somos negociadores, también en pliegos desde hace ya que 2 gobiernos atrás, pues sabemos que el gobierno nunca le ha interesado el tema de los salarios en los territorios. Eso siempre ha sido de nosotros con las gobernaciones, con los entes territoriales, porque hay una autonomía, hay una descentralización en Colombia que es constitucional. Y ahí quedó un problema, porque al margen de que ya se habían incluido bajo el decreto 160 la posibilidad de negociar, pues con el nuevo decreto quedamos con puntos muertos y quedamos con una situación muy complicada, porque el gobierno nacional sí tiene legalmente cómo fijarle los salarios a los trabajadores del orden nacional. Eso no va a tener discusión, pero se abrogó el derecho de hacer lo mismo con los territorios violando la Constitución. Entonces, frente a ese tema que es tan importante y tan sensible, porque la medida en que hay dinero en los territorios, pues se aprovechan, se invierten, pero también los trabajadores negociamos incrementos. Los sueldos son distantes de lo que tienen a nivel nacional órganos pares, como son las Contralorías Territoriales y en la general, un ejemplo, nomás para ponerlo, pero igual entre gobernaciones. Entonces, el buen trabajo, el buen recurso, el buen recaudo, pues ya los gobernadores van a decir, no, qué pena, yo ese tema no lo puedo negociar, lo negocio con el gobierno nacional. Y eso es un tema bien complicado. Entonces, pues, esperaría la respuesta frente a este tema de esa imposibilidad de negociación y de oportunidad de pronto la próxima semana de que ustedes nos atiendan para que podamos explicar los otros temas de orden jurídico y de inconveniencia que ha traído para organizaciones tan antiguas como la nuestra, tan fuertes como las nuestras, de más de sumadas en 2 organizaciones, somos más de 2.500 afiliados, este decreto en materia de lo que nos ha correspondido. Gracias. Gracias, compañero Henry. Sintra Geográfico. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Señora. Sí, señor. Sí, sí se escucha. ¿Qué pasó? Creo que a la persona se le fue el sonido. Tal vez, ¿cierto? Porque no lo escuchamos. Sí, ¿Ya? sí, sí, ¿Me escuchan? sí. Sí. Bueno,
Inicio nuevamente. Entonces, Sintra Geográfico presentó un pliego unificado con 2 organizaciones más coexistentes en el IGAC. Una es U de Méritos y la otra es Sin Tierras. Estas organizaciones sindicales, una es de gremio y la otra creo que es de, no sé si es de empresa, no tengo muy bien. Sin Tierras es de todas las entidades que manejan tierras en el país. Nosotros somos un sindicato de base o somos un sindicato de primer grado, somos de la misma institución Sintra Geográfico. Según el entendido del decreto 243, tendríamos un cupo para 6 participantes, ¿cierto? Quisiera saber cómo puede ser la participación de ellos, porque según lo que nos expresaba ahorita la doctora, pues eso el número de representantes de ellos en la comisión negociadora no estaría regido por los que estén afiliados en el IGAC, sino por los que tengan ellos afiliados a nivel general, o estamos hablando de 2 ámbitos diferentes de negociación. No me quedó muy claro. O si me lo podrían aclarar, por favor. Vale, compañera, perfecto. Yo creo que ahí ya respondemos, ¿cierto? Listo. Entonces, mira, digamos, va a arrancar, voy a hacer genéricas y de pronto nos quedan ahí casitos ya muy casuísticos, les voy a dejar mi correo, mi número o a través de Alice, con gusto, si requieren un diálogo, una mesa, estamos prestos. Frente al tema, voy a arrancar por las materias de negociación, que es lo más espinudo, pero lo más tal vez concreto de responder. El decreto, digamos que fue un poco genérico en ese sentido, habló de no generar negociación en materia salarial en distintos ámbitos, entonces realmente se ha interpretado de formas distintas, pero de ninguna forma modificó lo que ya mencionó usted sobre lo constitucional de la autonomía territorial y la autonomía presupuestal de las entidades. Nuestra única invitación con este decreto es que las alcaldías o los departamentos no pacten sobre lo que no tienen potestad y posibilidad. Si es algo, porque pasó, o sea, tenemos muchos acuerdos de alcaldías y de departamentos pendientes porque lo pactaban y después decían, no, es que el Ministerio de Hacienda no nos ha aprobado eso. No, lo que queremos es que pacten, permítanme un segundo. Qué pena con ustedes. Sí, entonces en materia de negociación, nuestra recomendación es que las alcaldías y gobernadores pacten sea lo que en su autonomía financiera, presupuestal y administrativa puedan responder y pues bueno, constitucionalmente que pueda leerse el decreto, repito, en el marco de lo constitucional. Eso no lo está desdibujando de ninguna forma, entonces léanlo y lo puedan interpretar así. Frente a la segunda pregunta del tema de los fueros circunstancial, que por ahí la había escrita, el decreto no modificó lo que está por ley frente a fuero circunstancial, eso sigue existiendo, no se eliminó nada al respecto, los sindicatos alegan su fuero circunstancial, hasta donde pues la normal, por temas de concurso, carrera, es decir, el tema sigue igual, no se modificó absolutamente nada. Frente a la siguiente pregunta de la Contraloría, frente a la instalación de mesa y el consenso pues de los sindicatos, yo ahí planteé unas primeras respuestas, de pronto entiendo que de hecho la mesa ya se instaló, ya está avanzando, tendríamos que de pronto sentarnos para entender cuáles fueron más sus dificultades, como bien usted lo mencionaba, la representatividad fue aquí determinante, es decir, si a la final se configuraban, y creo que eso hace parte de la respuesta de lo que preguntó la otra compañera, que en el ámbito respectivo, si en la entidad respectiva lo que se cuenta son los afiliados que tienen en esa entidad, la compañera que creo que de Sintra
geográfico preguntaban. Si es en un ámbito, si es en el territorio, si es en el sector, contarán los afiliados que tengan las organizaciones sindicales en ese sector o en ese territorio, para que lo tengan un poco pues para que lo tengan en cuenta. No se contará lo que tengan de manera general, sino lo que tengan en su respectiva entidad. Y frente al tema del DANE, una invitación pues muy fraterna que ojalá avancen. Si necesitan nuestra intervención, por favor, comuníquense conmigo y vemos cómo entramos en diálogos con el DANE. El decreto no estipuló, es decir, estipuló un monto máximo y en consecuencia creo que sería difícil, no sé si para allá va el tema, que le dieran permiso a todos los 14 o a todos los 20 de la misma forma. Lo que están haciendo algunas entidades y algunos sindicatos, no lo dice el decreto, repito, pero las partes así lo acordaron y se debe respetar, es que acordaron que le dieron permiso, digamos, constante a unas personas y cuando se requiriera por la experticia que otros trabajadores participaran, se remitía solicitud de su permiso sindical para esos días en que requerían a la representante o a esa persona y no a la otra, y entonces asistía ese día el otro compañero y no el que estaba en ese permiso pues de presencia constante en la mesa. Eso se ha posibilitado en algunos casos porque no contraviene el decreto, es decir, son 10 y en la mesa están 10, a pesar de que en algún momento rotan. Y que el permiso sindical pues se les otorgó para los días específicos que requerían asistir. Entonces digamos que esa fue una manera muy práctica en que pudieron resolver el asunto. Lo de los permisos sindicales, ahora bien, si no se está pidiendo para la mesa en concreto, sino de manera general, no está regulado por este decreto, ya es un tema de libertad sindical en esencia, pues que se tiene que revisar por otro lado. Pero yo creo que lo del DANE lo podemos, a la luz un poco de lo que han habido en otras entidades, lo podemos mirar si me contactan, a ver cómo entramos en diálogos con la entidad para ese factor en específico. No sé, seguramente por ahí si persiste alguna inquietud. Pues, Estefi, ya se nos acabó el tiempo, sé que también tienes ese límite. Solo tenemos una manito levantada y yo sí me he tomado el atrevimiento de promocionar las mesas de diálogo que las organizaciones requieran, porque pues entiendo que este espacio es muy reducido, ¿sí? Entonces, pues yo creería que dejemos los correos electrónicos y número de contacto para las mesas que de aquí en adelante surjan. Nosotros te las remitimos desde la CUT, ¿te parece? Y si puedes y tienes el espacio, escuchar a Gladys Bautista, que es la única manito que tenemos levantada. O que ella nos plantee la duda y quedamos con la tarea, ¿sí? Porque yo entiendo que tú tienes pues esa limitación del tiempo, ¿sí? Compañera Gladys, por favor, pues si nos dejas plantear la duda y nosotras quedamos con la tarea de remitirte la respuesta al correo electrónico, porque pues la doctora Stephanie tiene la limitación del tiempo. Porfa, tengo una dudita yo también, porfa. Está bueno. Gladys, ¿vamos a escuchar a Gladys? Gladys y el otro compañero, por favor, déjala escrita aquí en el chat y nosotros les enviamos al correo, por favor. Y Gladys, también déjanos tu correo electrónico en este chat, por favor. ¿Está en el inventario? Gladys, ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, yo soy negociadora, pertenezco al sindicato del CEP. El ventilador lo compro en 50.000 pesos. Pertenezco a la subdirectiva de... En este momento estamos en negociación y tenemos un punto que es solicitar un permiso sindical adicional que tenemos, con la justificación de que ya estamos representando dentro de esa subdirectiva. Pues está terrible. No, Compañera Gladys, no se te escucha. No se te escucha. Si quieren nos transmiten por escrito. Por el correo, sí. Hay muchas preguntas en este momento. Solo permíteme antes de despedirme diciendo esto. Compañeros, yo sé las dificultades que puede haber. Ayer estaba en Ibagué resolviendo inquietudes sobre este mismo tema
pero en verdad vean la importancia de, uno, de la negociación multinivel, de posibilitar esa negociación multinivel, y dos, de que puedan, esto no tiene un título, este decreto no dice acá arriba Confederación X o Confederación la otra, invita al crecimiento sindical, al fortalecimiento sindical. Esas tablas además son solo por este año, apenas salga el censo sindical eso se va a revisar nuevamente. Entonces, compañeros, el espíritu de unidad, todas las dudas que podamos resolver, y no solo eso, como el DANE, si podemos entrar en diálogos con la entidad para facilitar que arranque la negociación colectiva, estamos a disposición. Yo recibo las inquietudes por parte de Ali, los correos que nos requieran enviar para pedir este apoyo, y muchas gracias por la invitación, qué buen espacio, qué bueno espacio. Stephanie, yo creo que tendremos que agendar otro espacio para al menos resolver dudas, porque se quedan muchas en el chat y me imagino que nos van a llegar muchas a los correos. Entonces, pues estamos en contacto a ver si podemos habilitar otro espacio. Muchas gracias, muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a todos y todas. Por favor, si nos puedes enviar la presentación de diapositivas para compartirlo, te Muchas agradeceríamos. gracias, muy amable. Les estaremos enviando el link de esta charla por todos los grupos de WhatsApp para que nos tengan el acceso directamente a YouTube. Y les estaremos compartiendo nuestra próxima charla de webinars. Gracias por atender nuestro llamado. Sé que quedan muchas dudas, pero seguiremos trabajando para que puedan tener las respuestas indicadas a estas dudas. Muchísimas gracias a todos y todas por atender este llamado. Gracias, Stephanie. Buena tarde para todos. ¿Nos puede compartir el número telefónico de la doctora Stephanie, por favor? En el chat lo dejé, sí. Pero adelante, ahí por WhatsApp y al correo estoy pendiente. Profe Nelson, un saludo. Miri, Alice, me alegro verla. Que estén bien. Bueno, doctora, Gracias muchas a gracias, todos. doctora Stephanie. Muchas gracias. Bien, Gracias a chao. todos los compañeros y compañeras. Saludos.